Joshua Kimmich podría traicionar al Barcelona y recalar en el Real Madrid. Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, últimamente ha surgido esta información sobre el mediocampista del Bayern Múnich, actualmente con un año de contrato, y han surgido informaciones principalmente desde España, donde pues claramente Joshua Kimmich está en la situación contractual de no una renovación con el conjunto bávaro y con todavía pues solamente lleva un año de contrato, lo que pues invita pues a que el Bayern de Múnich tendría que vender de cierta manera al jugador actualmente tasado en 50 millones de euros, o de lo contrario que se vaya como agente libre. Aún con 29 años pues todavía tiene pues un margen importante por el que podría rendir este tremendo jugador. A día de hoy, por ejemplo, habrían ciertos equipos interesados, principalmente era el Barcelona, que luego, por ejemplo, de la salida principalmente de Oriol Romeu, principalmente, y que claramente necesitan pues en la media cancha un doble pivote, ¿no?, que acompañe también a Frenkie de Jong. Desde la salida de Sergio Busquets no han tenido pues esa consistencia en la media cancha, y Joshua Kimmich ha sido uno de los predilectos del propio Joan Laporta, y evidentemente más con la llegada de Hansi Flick estarían en las vías de intentar convencerlo propiamente para que recaiga en el conjunto merengue. La inaccesibilidad económica, principalmente el Barcelona, hacen pues muy difícil el fichaje, porque pues 50 kilos, un jugador de 30 años, a día de hoy incluso tienen todavía que manejar el tema de fair play financiero, de una entrada, una salida. Esa parte aún tienen que incluso dar salidas importantes de jugadores emblema, en los que pues claramente es difícil poder meter este tipo de jugadores. Real Madrid, por el contrario, luego de la salida de Toni Kroos, pues ha aumentado el interés por ese tremendo futbolista, y propiamente también el jugador del Bayern de Múnich, que podría ver con buenos ojos ser el sustituto de su compatriota alemán Toni Kroos en el conjunto del Real Madrid, y evidentemente por los éxitos recientemente que ha tenido el conjunto de Chamartín. A ver, a día de hoy este futbolista polivalente en la media cancha, como medio centro, e incluso como lateral, aunque a mí sinceramente creo que le falta mucho oficio quizás en la parte de defensa como lateral, y principalmente cada vez que pasan los años es mucho más complicado poder quizás fungir en esa posición, pero la calidad que tiene es tremenda, ¿no? Puede ser ese jugador que dé el último pase de primer toque, ese jugador que se puede asemejar en bastante al futbolista alemán Toni Kroos. Pues bien, señores, la situación está clara, ¿no? Yo creo que el Real Madrid tiene mucha ventaja histórica, deportivamente, económicamente a día de hoy sobre, por ejemplo, equipos como el Barcelona, que claramente pues es muy difícil, ¿no? En principal instancia, una de las salidas importantes o la principal situación por la que podría salir Joshua Kimmich del Bayern de Múnich no es tanto no sentirse identificado con el club o buscar otros aires, sino principalmente la actual dirigencia del Bayern de Múnich, que ha entrado en una crisis importante, y que tengan principalmente un proyecto en el que puedan competir. A día de hoy, por ejemplo, el Barcelona económicamente, deportivamente, dirigencialmente está muy similar, o incluso posiblemente peor, a la actual dirigencia del Bayern Múnich, lo que haría, pese a que quizás Hansi Flick, Joan Laporta y demás intenten convencerlo para llegar al conjunto del Barcelona. Luego está la parte de que el Real Madrid, hemos visto lo que ha arrasado el equipazo que va a tener a partir de las próximas temporadas, y claramente ante la salida de Toni Kroos es muy apetecible este jugador. Mencionaba 50 kilos, Florentino Pérez sabe que solamente le queda un año de contrato y esperaría sacarlo por una cuestión de 30 kilos para que el Bayern Múnich tenga una cierta cantidad, una situación de ingresos, y pues no pueda verse tampoco afectado de gran manera. Es complicado, se tendrá que negociar. Veremos si Joshua Kimmich podría cambiar de parecer con la llegada de Vincent Kompany al conjunto del Bayern Múnich, pero se ve quizás un tanto difícil, porque evidentemente lo que menciono, busca un proyecto más estable, que haya estabilidad desde la dirigencia, y de hoy se ve un poco complicado por la situación que está pasando el conjunto alemán. A mí sinceramente es un futbolista que me gustaba, o sea, tiene un cierto
características importantes, tiene buena pegada incluso, tiene buena visión y precisión con la pelota, y creo, claro que le podía aportar al Real Madrid. A día de hoy, por ejemplo, la salida de Toni Kroos va a ser muy dolorosa, y que quizás algunos no perciben el gran rol que ejecutaba Toni Kroos, y con este jugador podría ser algo muy similar o parecido a lo que tuvimos con el jugador que pues actualmente tiene 6 Champions League en su historia. Veremos qué pasa, veremos si Joshua Kimmich termina saliendo, principal instancia, si termina saliendo a qué equipo va, pero yo creo que el Real Madrid, como mencionan, pues sería su prioridad llegar al Real Madrid, sería algo muy importante, y veremos cómo podría encajar en el Real Madrid, ¿no? Yo creo que es una situación en la que pues sería evidentemente el sustituto de un Toni Kroos, y jugar incluso como pivote, recuperar pelotas, ahí entenderse con Camavinga, con Fede Valverde en la media cancha sería algo muy significativo, y claramente podría seguir acrecentando la plantilla tremenda que tiene el Real Madrid de cara a las próximas temporadas. Joshua Kimmich en su paso por el Bayern de Múnich ha anotado poco más de 46-47 goles, y ha metido más de 100 asistencias, pero lo que le produce, lo que le hace en la parte ofensiva principalmente al Bayern de Múnich es extraordinario. Es un jugador con bastante carácter, personalidad, y claramente se puede adherir principalmente a la instancia de unirse a las filas del Real Madrid propiamente. Podría haber una guerra entre el Barcelona y el Real Madrid, pero yo creo que en esta situación el Barcelona tiene mucho de perder. Yo creo que el Real Madrid, si de verdad quiere a este jugador, pondría casi el dinero, y le mencionaría el proyecto, lo sustentable que deportivamente a día de hoy es, la grandeza histórica que tiene este equipo, pues claramente sería prácticamente irresistible llegar al Real Madrid. Luego ya vendrá la decisión, el reto personal que pueda tener, por ejemplo, incluso llegar al propio Barcelona y demás, pero yo creo que a día de hoy uno de los futbolistas alemanes que me quedé con ganas de ver junto con Philipp Lahm en su momento, y también que militaba en el Bayern de Múnich, es el propio futbolista Joshua Kimmich. Es un jugador con personalidad, con carácter, con estilo de juego, con visión, con equilibrio, con ese pase de primer toque. La verdad es un jugador extraordinario, y que evidentemente esperemos que pueda darse esa situación si es que se llega a cubrir, aunque pues también yo lo menciono, ¿no? Yo creo que va a ser muy complicado que ante la salida de Toni Kroos pueda llenar ese hueco. A día de hoy hay futbolistas importantes que intentarán darle siquiera minutos en el Real Madrid, el caso de Mario Martín, y que podría ser una opción importante, pero ya digo yo que pues por ejemplo el Real Madrid como tal este fichaje no lo necesitaría de hoy, pese a la salida de Toni Kroos, y quizás sería un poco más de capricho en esta instancia, como en su momento, en principal momento, pues trae al joven turco Arda Güler, que pues de a poco ha mostrado gran rendimiento, pero la amortización es totalmente diferente, y es otra cosa que hay que tomar en cuenta. El Real Madrid ficharía a un jugador de unos 30-40 millones de euros con 30 años, y que evidentemente a partir de los 30 años su nivel futbolístico, físico irá bajando más, y que quizás pueda contrastar con el rendimiento que pueda tener en el próximo equipo que pudiera tener así Joshua Kimmich. Un tremendo jugador, a mí, lo digo, me encanta, pero más hace algunos años con más físico, con mucho más pundonor. Creo que en esa parte ha ido dosificando ya ciertas cosas propiamente por la edad, pero yo creo que, hombre, el Barcelona de hoy es uno de los futbolistas que tanto en cuestión de marketing, en cuestión de repercusión, en cuestión de estilo de juego, puede adaptarse perfectamente a las condiciones del Barcelona, pero a día de hoy, por ejemplo, al menos competitivamente en la parte económica no lo puede hacer, en la parte histórica muy difícil también, y pues esta es la situación de que pues como decida salir y intente tomar una determinación, a día de hoy el primero en la lista es propiamente el Real Madrid, el mejor equipo actualmente que gana constantemente en el fútbol europeo, y que evidentemente pueda traer no solamente este tipo de futbolistas, sino más figuras que puedan ir emergiendo de cara a los próximos años, y claramente con el tremendo plantillón que a día de hoy ya tiene el Real Madrid, lo hace todavía más sostenible, más apetecible, y como ya menciono, Joshua Kimmich, un futbolista que a día de hoy, si se da esa salida que tiene con el Bayern de Múnich, principalmente es por la situación contractual, dirigencial del Bayern de Múnich, que evidentemente puede no tener una certeza de proyecto deportivo que le pueda seguir compitiendo al más alto nivel. Por ahí partiría la cosa, y veremos qué se puede resolver en los próximos días. En principal manera,
sale y a qué equipo termina regalando, si al Barcelona, al Real Madrid o incluso se habla propiamente del Manchester City de Pep Guardiola. ¿Cómo lo ven?